Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al último coloquio de este semestre. Este semestre hoy tenemos al doctor Marcos Rubinstein, ¿lo dije bien? Sí. Él viene de la Universidad de Ciencias Aplicadas y de Artes de Suiza Occidental. Y lo que nos va a presentar hoy es los estudios realizados sobre las descargas atmosféricas y sus efectos en las líneas de transmisión que estuvo haciendo en la Universidad de Florida. Cuando quieras. Ok, tengo aquí, ya, voy a quitar esto de aquí. Ok, bueno, buenas tardes a todas las personas presentes aquí y a las personas, a la persona a lo mejor que está escuchando, que probablemente sea mi mamá la única que está escuchando por Zoom, un chiste malo para empezar. No, mi nombre, como dijiste, efectivamente es Marcos Rubinstein. Yo soy de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Suiza Occidental, y esta presentación tiene material preparado en conjunto con el profesor Farhad Rashidi del Politécnico de Lausana en Suiza y la profesora y doctora Gabriela Nicora, con quien tenemos una colaboración desde hace cierto número de años. Y bueno, en realidad la descripción que se dio al principio no es exactamente lo que... He cambiado un poquitito la descripción para dar un poquito una visión un poquito más global de la descarga atmosférica. Entonces empecemos con... A ver si logramos empezar aquí, un momentito. Empecemos con... Oh, no pasa la slide aquí, por alguna razón. Le voy a dar aquí, ya le di déjame ver si con esto... Ah, sí, con esto. Lo que vamos a hacer primero es ver en realidad un poco históricamente, primero, el inicio de investigación. Mira, fíjate que hay un error aquí, porque está toda la misma cosa yo tengo un error en la primera diapositiva, pero no importa, porque es interesante de todas maneras. Estoy decidiendo en este momento si cambio la presentación o cambio esta diapositiva. Voy a cambiar la diapositiva y lo voy a decir más bien verbalmente, lo que traté de escribir aquí, que esto lo hice en el último minuto. Al principio, lo que le quisiera decir era, en realidad, el principio de los rayos. ¿Cuándo ocurrió el primer rayo, realmente? Y vamos a pasar después al momento en que se inició la investigación sobre descargas atmosféricas, sobre rayos, y luego la investigación hoy en día. Entonces, el único error es aquí a la izquierda, que voy a presentarles ahora mismo, el primer rayo. Esto es una ilustración, obviamente, de cuando se piensa que ocurrió el primer rayo sobre la Tierra. Probablemente en el momento en que se creó la atmósfera o qué sé yo, o cuando con volcanes, pero en todo caso debe ser el momento en que, a poco tiempo después de que se formó la Tierra, mejor dicho, hace 4.500 millones de años, así se dice, 4.500 millones de años o 4.000 millones de años, ocurrió el primer rayo. Ahora vamos a ir bien hacia adelante al primer momento en que, cuando se descubrió la naturaleza eléctrica de los rayos. Mucha gente, por supuesto, conoce a Benjamin Franklin como realmente el que demostró por primera vez esta naturaleza eléctrica, a pesar de que no se entendía muchísimo sobre electricidad en esa época, pero había hecho cosas un poco milagrosas en su laboratorio, y cuando hizo el famoso experimento con la cometa. ¿Se llama cometa en Argentina? Una cometa. O barrilete. Un barrilete, muy bien. Entonces, con el experimento del barrilete, en el que lo que hizo fue poner una llave, como se ve allí en la imagen, y entre sus nudillos y la llave hubo una descarga eléctrica, y él había visto ese tipo de descarga en laboratorio también, asociado con lo que llamaban electricidad, que creían que era un fluido en esa época, y concluyó que los rayos tienen naturaleza eléctrica, y además inició con esto la investigación científica oficialmente. Esto fue durante la Ilustración, en realidad, cuando estaba todo el mundo, ya podía uno criticar los conceptos y podíamos hacer realmente utilizar el método científico. Y desde ese momento, hace como 250 años, fue que se inició en realidad la investigación. Y por mucho tiempo se fue aprendiendo poco a poco, y la investigación se ha acelerado enormemente en las últimas décadas, como toda la investigación en muchísimas cosas, muchísimas áreas diferentes. Ahora les voy a mostrar aquí solamente una imagen para que vean, ilustrando la complejidad de una descarga atmosférica, y para decirles solamente ciertas estadísticas. El número de rayos que le cae
a la Tierra, porque caen en la Tierra, cada segundo es en promedio de 50 a 100. Esto hace que haya, en realidad en un año, 3.000 millones de rayos. Y ahora mismo voy a empezar una oración. Antes de terminarla van a ver, ha habido más de 1.000 rayos. Esa era la oración. Más de 1.000 rayos cayeron ahora en la Tierra en el tiempo en que me tardó decir esa oración. Uno diría, si uno piensa en que desde que el ser humano apareció y empezó a observar el mundo, antes de saber nada de lo que era nada, y llegando luego a Benjamin Franklin y los 250 años que siguieron, toda esta investigación, todo ser humano que llegó a una cierta edad, que logró llegar a una cierta edad, vio un rayo. Esencialmente, todos hemos visto un rayo alguna vez. Se han estudiado y se han continuado a estudiar, y uno creería que hoy en día se entiende todo sobre los rayos. Y sin embargo, se saben muchas cosas, mucho más que antes, por supuesto, pero hay preguntas fundamentales. Por ejemplo, la iniciación de los rayos no la entiende nadie por el momento. ¿Cómo se inicia realmente los rayos? Porque las condiciones en las nubes, las condiciones que se necesitarían, nadie nunca las ha medido. Se miden cosas que son incompatibles con las teorías que tenemos. Dwyer y Newman, que son dos de los grandes científicos del siglo pasado y están vivos actualmente, pero jubilados. Por lo menos Newman está jubilado, no sé si Dwyer está activo todavía. Ellos dijeron justamente, esto lo tengo en inglés, que dice que el problema de cómo se inician los rayos dentro de las nubes de tormenta es uno de los misterios más grandes de las ciencias atmosféricas. Ahora les quería mostrar esto es una especie de paréntesis. Les quiero mostrar simplemente un momentito un video que es más o menos conocido. Este es un avión que está saliendo de una base aérea en Japón y está aparentemente intersectando un rayo. Este avión, como curiosidad les digo que en el avión no está intersectando un rayo, sino está creando el rayo. Y hay evidencia de que está creando el rayo porque el rayo sale de la nariz y de la cola del avión y como un árbol que está saliendo y la raíz está en la nariz y luego hay las ramas que están saliendo hacia afuera. Eso significa que es el mismo avión que está creando el rayo hacia adelante y la parte hacia abajo también. El caso es que todos los aviones de línea tienen en promedio, les cae una vez un rayo o dos rayos por año, pero están protegidos por suerte. Ahora el resto de la presentación, si puedo mover esto de aquí un poquito. Puedo quitarlo también, para ponerlo. ¿Cómo lo quito? ¿Así? Sí. Aquí, perfecto. Ahora, el resto de la presentación, después de esta pequeña introducción, es qué cosa es un rayo en realidad y qué tipos de rayos existen. ¿Qué es lo que sabemos del tipo de rayos, los tipos de rayos que existen? Luego, vamos a hablar del rayo más común. No es el más común que existe realmente, sino es el más común entre los rayos que nos importan, porque los más importantes son los rayos que llegan a la Tierra para nosotros, excepto por el avión que acabamos de ver. Que, bueno, a ese también llegó a la Tierra, pero hay rayos también entre nubes y cosas de este tipo, pero vamos a hablar de los rayos descendientes nube-tierra, y luego vamos a ver cuáles son las fuentes de datos de investigación. ¿Cómo hacemos nosotros para estudiar un fenómeno cuando no sabemos cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir? Empecemos entonces con, a ver si puedo pasar aquí al próximo slide. Bueno, ¿qué es lo que es un rayo? Bueno, uno de los dos científicos que yo mencioné antes, estaban Dwyer y Newman, que es uno de los más grandes en realidad del siglo pasado, si no el más grande, definió el rayo como una descarga eléctrica transitoria de alta corriente cuya longitud de trayectoria se mide en kilómetros. Él no sabía cuando definió esto, porque él definió esto en los años 60, no sabía, cuando él hablaba de estos kilómetros, él se refería a un 10 kilómetros, una cosa de ese tipo. No sabía que hoy en día se han medido con satélites rayos que miden cientos de kilómetros también. Pero la definición todavía es aplicable. La fuente, por supuesto, más común de los rayos es la carga eléctrica que se separa en las nubes de tormenta. Yo no voy a hablar de cómo ocurre esto, de las teorías que existen para esto, pero son simplemente de separación de carga en las nubes de tormenta que inician los rayos, que son responsables por la iniciación de los rayos. Es allí donde les decía yo hace un momento que las condiciones que se miden con, por ejemplo,
sí, con sondas que se meten dentro de las nubes y de otros tipos de mediciones indirectas, no se logran conseguir las condiciones que se requerirían para producir rayos. No se entiende todavía muy bien cómo se inician los rayos. Hablemos ahora de los tipos de descarga, los tipos de rayos. Voy a tratar de pasar aquí, de ver si esto se hace así, ¿sí? Voy a mostrar aquí con esto los tipos de rayos, ¿no? Vamos, hay unos rayos que se llaman cloud to sky, vienen están en las partes altas de la atmósfera y salen de la nube hacia arriba. Estos son un tipo de rayo relativamente recientemente descubierto. Luego tenemos los que se llaman intercloud, que en inglés que significa entre nubes. Luego intranube, que significa dentro de una nube. Estos son dos tipos que no tocan la Tierra. Y luego viene el que se llama nube a tierra, el cloud to ground, que son este tipo de acá. Nosotros vamos a concentrarnos realmente ahora en este tipo, el que toca la Tierra. Aquí vamos a clasificar los rayos que tocan la Tierra. Esto es algo que es posible que sepan algunas personas, o es posible que no la sepan. Si no la saben, entonces bien, porque es interesante. Es el hecho de saber que existen rayos que se llaman descendentes, como los que están a la izquierda, y rayos que se llaman ascendentes, como los que están a la derecha. Y además de la característica de la dirección de iniciación, porque no es la única, esta es la dirección en la que la descarga se inicia, no significa que todo el rayo ocurre en esa dirección. Además de esa dirección, existe también una carga aquí, una polaridad. Esta polaridad se refiere, en el caso del rayo este que tenemos aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, de que hay carga negativa que está bajando hacia la Tierra. En este caso también hay carga positiva bajando hacia la Tierra. En este otro caso se utiliza el signo opuesto porque tenemos carga positiva subiendo hacia la nube, que equivalentemente es carga negativa bajando. Es decir, que lo que le da el signo es la carga que al final del rayo neta termina en la Tierra. Si quitas carga positiva, te queda carga neta negativa y por eso vas a tener entonces un rayo negativo. De la misma forma tienes el rayo ascendente positivo. Aquí les voy a recordar lo que vieron en el avión. Cuando estaban viendo el avión, yo estaba diciendo que las ramas, la dirección en que las ramas de árbol, algo pasó con el micrófono y se cambió a mí. No sé si se oye bien, porque creo que el micrófono se cambió al ordenador en vez de a la computadora en vez de a esto. No sé si está oyendo correctamente. Bueno, salió el mensaje, pero no estoy seguro. Se escucha bien. Se escucha bien, perfecto, gracias. Estaba diciendo que esta estructura, que parece que tuviera una raíz aquí, tuviera las ramas están dirigidas hacia abajo en los rayos descendentes. Eso les dice a ustedes cómo se inició el rayo. Esto significa que el rayo se inició en la nube y salió de la nube porque tiene las ramas hacia la Tierra. En el caso de los ascendentes, sale de la Tierra y va hacia la nube y por eso las ramas van hacia arriba, ¿no? La ramificación esta va hacia arriba. Ahora, lo interesante de esto, hay algo también bastante interesante aquí, es que los rayos de la derecha, los ascendentes, son prácticamente inexistentes comparados con los otros, y sin embargo son muy importantes. Les voy a explicar por qué. Aquí ven los porcentajes. Más o menos 90% de los rayos que caen a Tierra son del tipo descendiente negativo. Y luego el resto, el 10%, son de descendente positivo. Se pone alrededor porque hay un pequeño porcentaje de rayos que son ascendentes. Y eso se están volviendo cada vez más importantes. Los ascendentes prácticamente no existían antes de que el ser humano empezara a construir estructuras como los parques eólicos y las torres de telecomunicaciones y cosas de ese tipo, que son estructuras elevadas. Esas estructuras son las que producen rayos ascendentes y solamente ocurrían antes cuando tenían una montaña afilada o cosas de este tipo. Ahora, por eso digo que aquí justamente estos ocurren solamente desde objetos altos, que significa que son objetos que tengan más o menos 100 metros, típicamente más bien 80, y luego desde objetos de altura moderada también, pueden ser más cortos, pero si están en montaña también producen rayos ascendentes, que tienen características diferentes y son el tipo de rayos que vieron del avión también. El avión mismo está produciendo un rayo que es de este tipo en realidad. Tiene ciertas características diferentes y para la protección contra rayos es importante entender esto. Ahora les voy a mostrar aquí... ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Cuando decís que los rayos son positivos o negativos, ¿qué son las cargas que se están moviendo? En el negativo se imagino que son electrones, que son las cargas livianas. ¿En los positivos son iones que se mueven o es electrones que se chupan hacia la línea? Sí, en realidad lo que tienes tú son una serie de
estás ionizando realmente el aire. Entonces, ionizas el aire, entonces estás trayendo carga. Entonces tú hiciste una pregunta, no estoy seguro de saber contestar correctamente esa pregunta en este momento. Yo entiendo lo que dice, porque las cargas, lo que ocurre realmente es que al principio, si te pongo por ejemplo aquí, si hablamos de los que están a la izquierda, por ejemplo, lo que ocurre es que se está creando un canal ionizado. Y fíjate que tiene las cargas negativas que se quedan aquí. En realidad se está ionizando el aire. Hay un montón de iones que se están creando. Ahora, la carga neta es negativa, que significaría que tiene electrones extra, o que está, claro, es electrones extra que se están moviendo en este caso. ¿Sí? Lo más probable que sea eso. No lo sé realmente, no sé la respuesta exacta a lo que está diciendo. Pero si estás ionizando el aire, y luego viene una etapa, que es lo que iba a decir ahora aquí, vamos a hablar un poco más de la física en este momento. Aquí estaba mostrando justamente las diferentes etapas que ocurren en la descarga negativa descendente. Aquí tenemos la nube de tormenta, que tiene una estructura típica de nube de tormenta en la que tiene un tripolo. Carga positiva arriba, neta, tienes carga negativa en el centro y una carga positiva más pequeña en la parte de abajo de la nube. El proceso empieza con una descarga entre la carga positiva que queda debajo de la nube y el centro de carga negativa que queda, digamos, en el centro de la nube. De allí, eso se llama la descarga preliminar y se puede detectar pulsos electromagnéticos que vienen de allí, que han sido utilizados para intentar utilizar láseres, saber en qué momento tienes que utilizar un láser para producir un rayo, como vamos a ver un poco más tarde. Luego aparece de debajo de la nube una descarga que se llama trazador escalonado. Este es un nombre que encontré en español, porque realmente en inglés se le llama el step leader, como que no sé, es a pasos en realidad, porque ocurre efectivamente, la descarga realmente desciende por pasos, no desciende en forma continua. Este trazador escalonado tarda unos 20 milisegundos en llegar a la Tierra o cerca de la Tierra y produce las ramas que se está poniendo, esta ramificación que se está produciendo hacia abajo. Cuando se acerca a la Tierra, de estructuras elevadas o del suelo mismo, aparecen descargas positivas ascendentes, que se llaman descargas de conexión ascendente. Y entre ellas hay muchas descargas normalmente. Pueden salir de las cabezas de personas, pueden salir de cualquier estructura o pueden salir del suelo directamente. Y una de ellas compiten en realidad para tratar de encontrar el trazador escalonado que está descendiendo. Una de ellas hace contacto con el trazador descendiente y en el momento que se hace ese contacto aparece una corriente grande del orden de decenas de kiloamperios. Es un impulso que viaja después hacia arriba a velocidades que son comparables a la velocidad de la luz, en el sentido de que son de 1/3 a 2/3 de la velocidad de la luz. ¿Verdad? Un dato interesante es que la primera descarga, este trazador inicial, realmente no es normalmente visible al ojo humano cuando están viéndolo de día. La que sí se ve claramente es el arco de retorno. Esta que sube, y como decía yo, que tiene amplitudes de decenas de kiloamperios, va a calentar el canal a temperaturas que son comparables o superiores realmente a la temperatura de la superficie del Sol. Se han medido como 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. Y produce un calentamiento tan rápido que el canal se expande y al expandirse rompe la barrera del sonido. Y al romper la barrera del sonido produce lo que se llama el trueno. Se dice siempre que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Pues, sin embargo, en promedio, cada rayo cae 4 veces en el mismo lugar. Esta descarga que estoy mostrando aquí, que es el arco de retorno, el primero, es seguido realmente por un momento de silencio, donde no hay nada. Todo se detiene durante decenas de milisegundos. Después de decenas de milisegundos, aparece otro trazador que ya no se propaga por pasos, sino que va en forma continua, que se llama el trazador de dardo, porque parece un dardo, tiene una puntita luminosa en la parte superior, o en el extremo, y cuando llega abajo,
ocurre de nuevo otro arco de retorno, otra corriente de esta que ahora tiene típicamente amplitudes de 1/3 de la primera y que produce de nuevo esta parte que vemos realmente claramente. Cuando ahora mismo es invierno aquí, entonces si ven un rayo, por ejemplo, ahora, si ustedes, por ejemplo, no sé si aquí, a ver, si hay descargas atmosféricas aquí ahora, pero, digamos, cuando ven que es descarga atmosférica en este momento, en el invierno, cuando la ven, se va a ver como un flash único la mayor parte del tiempo. En el verano, titila, parece titilar. Y el hecho de titilar significa que hay la secuencia del trazador y el arco de retorno. Hay diferentes secuencias, una tras otra, 4 en promedio, y por eso se ve como si titilara el rayo. La frecuencia aquí son 20 órdenes de magnitud de frecuencia, lo que produce realmente en radiación los rayos, extremadamente alto. Ahora les voy a mostrar aquí un video. Aquí lo que se ve es un vehículo que se está moviendo a 100 km/h. Y ahora vamos a ver un rayo. A ver cómo... Voy a poner esto aquí. Ahí, bueno, no se ve. Ahí, el vehículo nos parece no estarse moviendo en absoluto. Este es un rayo que cae. Ahí está el arco de retorno que ocurre. Ahora hay otras descargas internas en la nube. Ahora vamos a mostrar ahora un video también de uno. Estos son rayos ascendentes ahora, medidos en una torre. El rayo ascendente con una cámara de alta velocidad. Este es positivo. Así es como se ve. Esto es uno ascendente. Veamos ahora cómo se hace. Vamos a pasar ahora que hemos visto un poco en cómo están clasificados los rayos y unos ejemplos de rayos de ascendente y descendiente. Vamos a ver ahora cómo se hace para medir los rayos. ¿Cómo sabemos entonces dónde va a caer y cuándo va a caer un rayo? Se utiliza normalmente, uno de los métodos es utilizar estructuras elevadas. Aquí ven una serie de torres, una torre que tiene solamente 25 metros, pero que está en los Pirineos, y torres que van desde los 25 metros hasta los 634 metros en la torre que se llama Skytree, que está en Tokio. Y tenemos en el medio una torre que está en Suiza, que tenemos instrumentada y que utilizamos para hacer diferentes experimentos, incluyendo tratar de producir rayos con láseres, pero también hacer un montón de tipos de mediciones. Tenemos a un estudiante de doctorado aquí, Tomás, que está trabajando con datos de la torre. Esta es la torre que está en una montaña de 2.500 metros de altura y tiene 124 metros de altura la torre MI. Esta torre tiene, ahí ven una foto, es una vista espectacular realmente la torre, es muy bonito ir a visitarla también como turista. Y aquí hay información de la que les acabo de dar sobre la altura de la montaña y el largo de la torre. Y aquí tenemos una serie de instrumentos de medida que incluyen rayos X, campos electromagnéticos, las corrientes que le caen también al rayo, radares, etcétera, tratando de cubrir lo más posible. También hay rayos X ahora y tenemos hasta rayos gamma, mediciones de todo tipo para tratar de cubrir todo el espectro que acababa de descubrir, que son los 20 órdenes de magnitud. Ahora vamos a ver entre las fuentes disponibles la segunda fuente. La primera fuente eran torres. Las torres a las que le caen rayos, la torre de Star que acabo de mencionar ahorita, le caen 100 rayos anuales. Entonces se puede instrumentar para poder hacer mediciones. Otra forma de estudiar los rayos es utilizando sistemas de localización de rayos. Esto se utiliza mucho, aquí por ejemplo, Gabriela utiliza muchísimo los datos de los sistemas de localización de rayos. Aquí estamos mostrando un sistema en Europa que se llama Euclid y que se utiliza para medir, porque puedes determinar remotamente la corriente del rayo, dónde cayó el rayo, cuándo cayó el rayo, qué tipo de rayo, positivo, negativo, de nube o no, etc. Este es un segundo sistema. Y ahora vamos a pasar a una tercera parte que es más interesante, con la que vamos a terminar, que son los rayos que son producidos artificialmente. ¿Cómo producir rayos artificialmente? Se utilizan cohetes y se utilizan láseres. Vamos a mostrar primero los cohetes. Los cohetes que ven aquí a la derecha son cohetes típicos que se utilizan con una bobina en la parte de abajo y que tiene uno de los lados de la bobina está conectado a la Tierra y se lanzan con un lanzador como el lanzador que tienen aquí a la derecha. Esto que tienen aquí es simplemente la plataforma de lanzamiento de los cohetes. Ahora podemos ver aquí, van a ver ahora aquí un rayo como es producido por un cohete de estos. Este es uno de los lanzadores
yo creo que no vamos a ver si funciona esto aquí. Ahí van a ver el momento en que se lanza el rayo. Y ahí el rayo, va a ser el cohete, y ahí se produce el rayo. Interesante también que el cable que está detrás del cohete, el cohete sube y cuando el cohete llega a 200 a 300 metros, el cable desaparece antes del rayo. Solamente una corriente inicial hace que se evapore completamente el cable del rayo. Aquí tenemos otro video. Este es un video que se hizo también un poquito más lejos. Están tratando de poner ahora al día, no sé si sale ahí, que está tratando de poner al día el PowerPoint. ¿Sí sale? Sí. Sale, sí. Bueno, esperemos que no lo haga automáticamente. En todo caso, ¿el video salió o no salió? No, es que estaba poniendo al día la... Espera para ver. Esto. Logro. Vamos a poner. Voy a mover esto. Esto, sí. Voy a cerrar esto. Allá va el... Bueno, ahí se va a ver otro rayo simplemente, que ahora las condiciones son un poco más luminosas. En algún momento va a salir el cohete. Debería. Ya salió. Y ahí está el rayo que se produce. Entonces, cuando tienes rayos de ese tipo, por muchos años vienen científicas y científicos del mundo entero, de Francia, de Sudáfrica, de diferentes lugares, al lugar donde se hace esto. Esto era en Florida, que se hacía. Hoy en día no se hace ya más en Florida, está cerrado de hace unos años el centro de investigaciones allí, con cohetes, y ahora en China se hace estos lanzamientos. Y como digo, vienen científicos de diferentes lugares para hacer mediciones de todo tipo, ¿no? Óptica, eléctrica, etc. Pasemos ahora a la iniciación con láser. Yo les hablé al principio de que había una descarga inicial en las nubes que se llama la descarga preliminar. Esta descarga preliminar se usó en Japón para intentar ver si podían producirse rayos con láser. La descarga preliminar es lo que estoy mostrando en este momento aquí, ¿no? Esta es la descarga preliminar que produce una onda. Esa onda se detecta con una antena y la antena le informa al láser que hay un rayo que está a punto de ocurrir. El láser se activa y manda el rayo láser, lo manda cerca, sin tocar realmente la torre, la punta de la torre. Y se tiene la esperanza de que se produzca un rayo en ese momento. Y entonces, efectivamente, en las mediciones que se hicieron en ese momento, en Ushida, o sea, Ushida es que en Japón, ¿verdad? Ushida es el autor, lo observaron, después de hacer muchos intentos, observaron que aparentemente lograban guiar un rayo por 2 metros solamente, haciendo mediciones de video, etc. No fue realmente un éxito total. Luego vino otro experimento. Este es un experimento que se llama Laser Lightning Rod, que por supuesto significa para rayo láser, y es un proyecto que fue financiado por la Unión Europea y que duró 5 años. El lugar donde se hizo el test fue en la torre en Suiza, de la que les hablé hace un momento. Ahora, aquí hay un video que muestra, porque el láser se fabricó, para ver si puedo poner esto aquí, el láser se fabricó para el proyecto. Es un láser que tardó años en fabricarse, y esto es un helicóptero del ejército suizo que está llevando parte del láser, que pesa en total 2 toneladas, al lado de la torre. Esto es como si fuera, ustedes han visto cuando uno ve una película, por ejemplo, de terror o cosas así, que oyen una música y una cosa así, a ver qué va a pasar. Ahora les voy a decir qué pasó con este experimento. A veces no sale como uno cree la película, a veces uno se decepciona. En este caso no fue una decepción, pero tampoco es lo que esperábamos. Les voy a contar ahorita lo que ocurrió. Estoy mostrando ahorita solamente cómo se ponía lo que se llama el telescopio. Esto es lo que se está llevando, esta es parte de lo que se llama el telescopio, lo que se está llevando allí. Voy a pasar a la siguiente slide, que tiene un video en el que se va a ver, para ver si puedo mostrar la cosa. Aquí se ve cuando está llegando en realidad esa parte del telescopio y estaba colocándose allí. Todo eso funcionó correctamente. Mira que había nieve en ese momento y todo. Una parte se subió en teleférico en realidad y otra parte, las partes que cabían, depende de lo que se podía, se subió en teleférico y otra parte en helicóptero. Se puso allí y les voy a mostrar ahora cómo funciona la cosa y qué fue lo que ocurrió. Les voy a dar el resultado justamente de qué fue lo que ocurrió. Estamos llegando al final
de esto, vamos a pasar aquí. Aquí les muestro otro video. Este video lo que hace es mostrar cómo estaba planificado todo. Mira, aquí tiene la torre, no estoy seguro si está viendo, si esto se ve, la manito esta que estoy poniendo aquí, así se ve. Aquí tenemos la torre y aquí tenemos lo que se llama el radón, que es en realidad una estructura que está allí en la torre y adentro estaba el láser. El láser se puso allá adentro. La parte del helicóptero, estos son las partes, la mitad de abajo es lo que estaban viendo que se estaba colocando y luego se colocó otra mitad arriba. Esto es lo que se llama el telescopio. Mira cómo funciona ahora, esta es una animación que muestra cómo funciona el proceso. Aquí tienes el láser que produce el rayo láser justamente. El rayo láser es guiado por una serie de espejos que van cambiando también, digamos, el punto focal, etcétera, y llega a un momento en que se lanza como lo hacían Ushida en Japón, mandándolo para que pasara cerca de la torre. Ahora vemos aquí una foto real de cuando se estaba utilizando. Esta es la longitud de onda que se utilizó verdaderamente para guiar el láser, no para producir los rayos o guiarlos, sino para más bien saber cómo apuntar el láser. Es una longitud de onda, una de las armónicas del láser. Y ahora tenemos otra foto aquí, que también se tomó durante la experiencia. Y ahora tenemos los resultados. Ahora voy a decir los resultados. Como les digo, no fue exactamente lo que pensábamos. No produjeron rayos, el láser no produjo rayos, pero sí logró guiar rayos por 60 metros, cosa que no se había hecho jamás. Entonces esto se considera en verdad un logro importante y estamos intentando conseguir financiamiento para continuar el experimento y tratar de ver si podemos producir los rayos. Entonces, son 60 metros, te pueden ver que no sigue exactamente el láser. Este tipo de efecto de que no sigue exactamente el láser se observa también en los laboratorios, cuando se hacen experimentos horizontales en laboratorio, no con rayos verdaderos. Y luego también se utilizaron otras herramientas, como por ejemplo un interferómetro que mide la localización de los puntos de radiación del rayo, y se vio que efectivamente cuando el láser está encendido, por 60 metros tenemos en realidad las fuentes de radiación están cerca del láser, y en el caso en que el láser estaba apagado, había mucho más spread, como dirían en inglés. No me acuerdo cómo se dice, no sé cómo decir esto en español. Otra cosa que se hizo fue rayos X, se vio que había rayos X, más rayos X, por ejemplo, en el caso de los rayos. Y esto dio lugar a una publicación en Nature Photonics, en la que se explican todos los detalles, si alguien quiere buscar la publicación. Y con eso termino en realidad lo que quería decirle aquí, y estoy abierto a intentar responder preguntas si puedo. Si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿Qué creen que limita el tiempo o la longitud de guiado? ¿Es el tiempo del láser? ¿Es la potencia? ¿Es algún fenómeno atmosférico? ¿El láser? La longitud máxima de guiado, ¿qué es lo que creen que está limitándola? Que lo que está limitando la descarga, la longitud de la descarga. Claro. Sí, sí. ¿Por qué no lo adquiero más? Bueno, esa de nuevo es una buena pregunta. Nosotros hicimos experimentos horizontales utilizando alto voltaje para simular los rayos, y de los experimentos horizontales llegaron a 100 metros. Y cuando se hizo en este caso, nosotros tuvimos solamente 4 rayos, en realidad, no hubo más rayos. Los 4 rayos guiaron solamente máximo a los 60 metros, 50, 60 metros. No sabemos realmente por qué ocurre, porque es posible que tenga que ver con las características del láser mismo, que yo no conozco, yo conozco algunas de las características del láser, pero no soy experto en el láser. Pero el láser, tiene una característica especial, y es que, ¿sabes que el láser, claro, cuando uno utiliza un rayo láser, por supuesto, con la distancia, hay dispersión, no es perfectamente cilíndrico con el mismo radio. Entonces, este láser fue hecho especialmente quiero decir, las características que se utilizaron como diseño, tenía que tener para poder obtener el efecto que te voy a decir ahorita. El efecto es que se dispersa y a cierta distancia que se puede controlar, empieza de nuevo a concentrarse. Para que ocurra esto, necesitas tener por lo menos 1000 descargas, 1000 pulsos por segundo, y
cada pulso tiene que tener una potencia de 1 teravatio. Y eso fue lo que se hizo. Eran pulsos de 1 teravatio y 1000. Eso fue lo que se llegó. De hecho, se llegó un poquito más abajo porque fue un intento, se llegó asintóticamente realmente. Ahora, lo que puede estar ocurriendo es que este efecto que se llama filamentación, este efecto, es posible que el efecto disminuya una vez que está a una cierta distancia. A pesar de que eso no ocurría en el caso de los laboratorios controlados, horizontales, puede ser que el hecho de estar pasando, por ejemplo, atravesando nubes, porque estaba lleno de nubes y lluvia, etcétera, puede ser que eso haga que el efecto de filamentación se detenga a una cierta distancia. Es lo que estoy lanzando ahora, una hipótesis sin ningún tipo de prueba, ni no puedo respaldarlo con experimentos en laboratorio, cosas de este tipo. Bueno, te hago una pregunta que dejan Dime. por el Zoom. De Ricardo Vidal. Bueno, dice muy interesante la presentación. Y lo que pregunta es cuál sería el principio físico por el cual el rayo láser guía los rayos. Bien. ¿Tiene que ver con un fenómeno del tipo ionización del aire que favorece la conductividad? La respuesta es sí, efectivamente. Hay una ionización. No hay una ionización, no hay una alta ionización. Existe una ionización y eso es lo que se cree que es el principio, efectivamente. Sí. ¿Otra pregunta? Estos son rayos ascendentes, ¿no? Lo que ustedes llaman. Ascendentes. Sí. Y esos también, hay una cosa que no termino de entender, esos también igual empiezan con un pre-rayo en una nube, ¿o no? O sea, no necesitan un... Ya. Los ascendentes no empiezan con un prerayo en la nube, en realidad. Los ascendentes realmente, o sea, el hecho de que tengas condiciones que van a permitir que exista un rayo, sí tiene, en realidad, una vez que tienes una descarga en la nube, estás en condiciones en que puedes tener una descarga. Pero los ascendentes en sí no están asociados con una descarga preliminar específica en la nube. Sí es verdad que los ascendentes son de 2 tipos, se ha observado de 2 tipos. Un tipo es producido solo, sin que haya nada, ningún tipo de descarga en ninguna parte, ni en la nube, ni en ningún lado. Y otro tipo se produce como consecuencia de otra descarga, que puede ser un rayo en la nube o puede ser un rayo que va a la Tierra en otra parte. Y ocurre como un segundo antes y a distancia de más o menos 30 kilómetros. Cuando ocurre esto, tienes con alta probabilidad un rayo ascendente. Pero para estos experimentos, a diferencia del que mostraste de los japoneses, no están esperando una señal de disparo, una nube, están todo el tiempo con el láser. Exactamente. Y en algún momento agarran. Absolutamente. En esto, sí, es verdad que la idea original era esperar a que las condiciones fueran las condiciones correctas. No íbamos a utilizar descargas en las nubes. Lo que íbamos a utilizar realmente eran los campos eléctricos en el suelo. Los campos eléctricos en el suelo iban a decirnos en qué momento. Es lo mismo que se hace con los cohetitos que mandé, de los que hablé. Esos cohetitos de los que hablé se basan en campos eléctricos en el suelo para saber en qué momento lanzar los cohetes. Pensábamos hacer la misma cosa, pero el procedimiento de activación de este láser específico era un procedimiento que tardaba más tiempo del utilizado por Uchida, y entonces decidimos simplemente lanzar el láser por periodos largos. Eso fue lo que se hizo. Veo que hay preguntas en el chat. No, esa es la que hicimos. Ya esa es la que se interrumpe. Una preguntita, la razón por la cual es un misterio la iniciación del rayo, ¿por qué? Porque los potenciales no son suficientes para hacer descarga. Sí, los campos eléctricos necesarios para romper la dureza dieléctrica del aire en la nube, los que se han medido son 10 veces más bajos que los que se necesitan. Ese es el problema. Marco, se me ocurrió algo. Ya probamos con los cables en la parte de los rockets, ahora se probó con el láser. ¿Se puede probar con algún otro canalizador que no sea un láser? Se ha otra cosa? se ha intentado, por ejemplo, una cosa que se ha intentado... Radiofrecuencia, no sé. Interesante lo que dice, interesante lo que dice. Sí. Microondas, haces una conexión de microondas pasando por ahí, no sé.
soy creativa. No, me parece que no es mala idea intentar a ver si se puede hacer efectivamente descargas en laboratorio, por ejemplo, empezar en laboratorio, a ver si se puede hacer eso. Porque es verdad. O sea, otra cosa que se ha intentado, porque como cuando se lanza un cohete, lo que está haciendo es metiendo un cable largo. Creo que una cosa que se intentó ver era si podía uno utilizar, por ejemplo, globito, y con un cable, solamente subir el globito para ver si le cae el rayo. Y cuando se hace eso no funciona. Ponemos Franklin y Franklin tenía razón. Más o menos, sería como Franklin. Exacto, sería como Franklin. Pero no funciona realmente, no funciona en realidad. Ahora, hay dos teorías, o sea, de por qué no funciona cuando se lanza. Es como si tuviera un cohete que se lanza lentamente. Una de ellas es que necesita la velocidad, por alguna razón, para cambiar el campo, las condiciones rápidamente. Y la otra es la creación de corona, porque ahí cuando tiene corona, entonces la corona lo que hace es como un blindaje realmente, y ese efecto es conocido y es posible que sea eso lo que pase. Entonces, por eso, por ejemplo, una cosa que puede ser interesante también, que se dijo en un artículo ya hace bastantes años en realidad, cuando se dieron cuenta de que las turbinas eólicas tienen en las aspas, en la punta de la aspa tiene un colector, tiene para rayos, un metal, y un cable que va hacia la Tierra. Como están rotando, entonces están moviéndose hacia arriba. El punto es como un cable que se está moviendo hacia arriba. Y entonces se emitió la hipótesis de que las turbinas eólicas altas producen sus propios rayos. Porque al moverse así es como si fuera un cohete en realidad con el cable pegado a la Tierra. Entonces el test obvio era ver si cuando le caen rayos a las turbinas eólicas, si ocurre cuando las aspas se están moviendo hacia arriba realmente o hacia abajo, ¿no? O sea, depende de si la posición juega un papel. Y juega un papel, sí juega un papel. Y la velocidad del viento, por ejemplo. La velocidad del viento juega un papel también, absolutamente. La velocidad del viento juega un papel por la cuestión también del efecto corona. Cuando tienes viento, eso es verdad que cuando hay viento hay más rayos porque la corona que se forma se lo lleva el viento. Y las turbinas que se están moviendo producen rayos. Lo que hace, el efecto no parece ser flagrante, o sea, sí estadísticamente hay un efecto, pero sin embargo, en muchos lugares del mundo, cuando hay tormentas que se están acercando, lo que se hace es que se detiene la turbina para minimizar el número de rayos debido a esto. Pero eso que tú dices de las microondas o de cualquier otro tipo de radiación me parece buena idea. Sí. Claro que hay que tener cuidado con una cosa. Yo voy a decir una cosa aquí, porque hay una controversia grandísima. Me van a mandar a matar ahora por lo que voy a decir. Porque hay una controversia muy grande, porque hay muchas compañías que se han formado que intentan hacer, por ejemplo, pararrayos que son mejores que los pararrayos estándar. Y lo que hacen es que utilizan radioactividad. Ponen material radioactivo en la punta de un pararrayo y afirman que esto lo que está haciendo es creando carga, efectivamente alargando el pararrayo. Entonces, lo que se afirma es que necesitan menos pararrayos, porque un pararrayo corto equivale a varios pararrayos por lo alto que son. Este tipo de pararrayos nunca se ha probado experimentalmente que funcione, y han habido muertes. En Brasil, una explosión de un tanque, por ejemplo, de combustible, utilizando un solo pararrayo, le cae el rayo donde no debe y ha habido explosiones que han matado a gente. Yo no estoy diciendo que no funcione, pero no se ha hecho un test nunca se ha podido hacer un test verdaderamente correctamente, excepto un test que conozco yo, que fue hecho por un compatriota, un venezolano que trabaja en la NASA y que hizo un estudio, no el mismo con los pararrayos, pero sí estudió un montón de estructuras en los Estados Unidos que están protegidas con estos pararrayos y las que no, y hay sustancialmente más daño en las que están protegidas con esos tipos de pararrayos. Yo quería decir solamente que hay que tener un poco de cuidado si se usan las microondas y todo, de tratar de, si uno va a crear un producto, por ejemplo, yo veo, si uno quiere hacerse millonario vendiendo este tipo no es el caso tuyo, pero ya, hay que hacer el test científico antes de utilizar cosas que juegan con la vida humana. Es la última vez que hago una presentación porque me van a matar, porque la gente de esas compañías lo buscan a uno y lo amenazan. Sí. Dime, ¿tienes una pregunta? No, tú no tienes una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? En España nos quitaron todos los rayos de ¿Los quitaron todos? Ya. hace 20 años.
Sí, pero ellos han logrado meterse en estándar por un cierto tiempo. Se meten en los estándares de países, de ciertos países. Tantos en tema de escuelas, así, claro. ¿Otra pregunta? ¿Alguien se quiere hacer millonario? Yo le puedo dar ideas para hacerse millonario, si quieren. No es mala idea. Pero sí realmente le puedo dar un par de ideas para hacerse millonario. Si alguien trabaja con inteligencia artificial, las mediciones de los campos electromagnéticos de los rayos que se han hecho desde hace mucho tiempo muestran que cuando el rayo está a distancia más o menos de 25 kilómetros o menos, o sea, no más lejos de 25 kilómetros, el campo magnético y el eléctrico tienen formas de ondas diferentes. Después de 25 kilómetros, 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros, los campos son idénticos, solamente la amplitud cambia, ¿no? La impedancia de onda lo único que los relaciona. Cuando estamos un poco más cerca, estas diferencias podrían ser utilizadas para determinar la distancia a los rayos, porque la relación depende de la distancia. Si alguien utiliza inteligencia artificial y puede desarrollar un sistema que mida campos eléctricos y magnéticos pequeñitos y puede medir la distancia, podría tener un sistema de localización real que funcione muy bien y todas esas cosas. Y como siempre digo yo, lo digo en broma, por medio, el que se haga millonario que se acuerde que yo le di la idea. Igualmente no creo, No. no da para millonario, pensemos otro negocio, Marco, Está bien. Bueno, pero se puede pagar uno aunque sea un mate o algo así con él, si vende uno. Sí. Aquí veo que hay un número 3 en una pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ahí. También Ricardo pregunta, el tema del avión que usted dijo que genera un rayo y no que es interceptado por él mismo. Sí. ¿Cómo sería eso? Ya, aquí ocurre en verdad, a los aviones sí les caen rayos, pero el caso que mostré no es un avión que le cayó un rayo. Generalmente, si están en tierra, los aviones, cuando están haciendo mantenimiento, le están poniendo gasolina justamente, le puede caer un rayo y hay casos filmados, muchos casos filmados donde le cae el rayo, es un rayo descendente. En el caso del avión, lo que ocurría era que el avión mismo, cuando se mete en un campo eléctrico, hay un campo eléctrico producido simplemente por las nubes, sin nubes hay un campo eléctrico también, pero estamos hablando aquí de un campo eléctrico intenso producido por las cargas en las nubes. Lo que hace es que polariza el avión. Hay cargas positivas que se van a ir hacia la nariz y negativas hacia el otro lado. En realidad, la verdad, como hablaba de los portadores son negativos solamente, pero efectivamente lo que ocurre es que se separan las cargas y eso produce campos eléctricos intensos en la nariz y en la cola del avión. Y esos campos intensos son los que producen la descarga a partir de la nariz y a partir de la cola. Eso es lo que hace que sea el avión mismo el que lo produzca, el rayo. No sé si responde a la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias por la pregunta. Gracias por la cuestión, gracias por asistir, gracias por las preguntas muy buenas que me hacen pensar. Hubo 2 preguntas que me van a hacer continuar estudios durante años. Y bueno, muchas gracias. También, gracias, Gabriela, por la iniciativa de hacer el coloquio. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, los esperamos dentro de un mes, ¿no? Casi que después del receso que volvemos a comenzar con los coloquios. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.